directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan. Muy buenas tardes, gracias por estar ahí, bienvenidos a Código Penal. Sin duda la semana tiene un tema que priorizaron en las noticias desde todo punto de vista, y fue la muerte de Natalia Haidt. De todo se habló, podemos decir. En realidad, muchas dudas, muchas cosas que han sucedido después de su muerte, dimes, diretes, idas y vueltas. Lo cierto que hay 3 fiscales que están trabajando, 3 fiscales de San Isidro que están trabajando a pleno en esta investigación. ¿Qué pasó con esta mujer que era conocida por sus denuncias? Una mujer polémica, una mujer de carácter, pero que aparece muerta en una circunstancia por lo menos extraña. Vamos a ver la cronología de lo que pasó esta semana en el caso de Natalia Haidt. Yo soy conductora de televisión y de radio hace años. En España y acá en Argentina trabajo para Venus y Playboy. Bienvenidos otra noche a Consulta Erótica. ¿Cómo estás, guapo? ¿Cómo están del otro lado? Yo soy puta por diversión, no por necesidad. El problema tienen las chicas que lo hacen por necesidad. Históricamente son todas putas. Porque cuando llega el momento de, mira, vas a estar incluso en tal cartel o en tal cosa, ¿y a quién hay que cogerse? Ya te dice. Hay chicas en el medio que están con productores para estar en una Hay obra chicas de que no teatro. trabajan y tienen auto y casa. Hola, Hello Kitty. Hay una frase que dijo Woody Allen que yo la tomo y la uso siempre. El sexo si no es sucio no es sexo. Es como una especie de utilidad sexual. Lo que siento, lo que me da fantasía, lo que me erotice, lo que me caliente, en el momento que me calienta. Soy una psicópata sexual, soy un enfermo. Me encanta disfrutar del sexo. Yo salgo con el gas pimienta, la tanga extra, el chicle y ahora un rapicag. Hay unas gotitas para que se cague, va a tomar un segundo. Ya pones, está medio heavy, lo mandas al baño que se agarra una cagadera, si me pasa algo. Nunca lo tuve que utilizar a ninguna de las cosas que te digo. Sí he utilizado mi puño. Gracias a papá, que era boxeador, entonces sí. He tenido que pegar. Una vez le pegué a uno, creí que lo había matado. Y porque el tipo le pegó sado, pero le pegó el sado sin mi consentimiento. Porque si los dos estamos de acuerdo y me va el chico, me va el chico. Pero no estaba ni negociado económicamente ni charlado. Le di mal y lo desmayé. ¿A vos la guita te excita? Me calienta, me encanta. Porque yo mantengo mi pedestal, mi palacio, mi vida, mi todo, mi familia. Entonces, es algo que me encanta poder cubrir todo y tener todo. Vos decís, ¿es dinero fácil? No, no es dinero fácil. Ser puta no es fácil. Ser puta no es fácil. Yo podría ser tapa de revista, gente me importa un cuerno, no me interesan las tapas, no voy por eso. Mi intimidad con quien me acuesto es mi intimidad, sea con el presidente del turno o el de Italia, de Europa, digo, mi intimidad, esa no tiene precio. Yo a los 15 años ya tuve que salir a trabajar, hacerme cargo de Ulises, mi hermano, que tenía 7. Tuve una madre que no fue madre, que nos trajo al mundo. Yo digo que siempre madre o padre es quien cumple el rol, ¿no? Sí. No por traerte por naturaleza, y esa es mi forma de pensar. No haberme dado cuenta, en ese momento no tener la viveza que uno fue teniendo después, ¿no? Con la calle y con las cosas. Yo era una chica donde había casa, había empleadas, había dinero, papá estaba en Titanes, todos. A lo mejor eso también, por otro lado, me vino bien, porque me tiró a la calle a los 15 años, tuve que vivir en pensiones y hacer cosas, no sabía dónde estaba. Salía a laburar. Y la verdad es que no tengo que arrepentirme, porque yo agradezco, eso me hizo crecer. Mi problema con las drogas, a ver... No Relación era la pregunta. No tomo pastillas, no me gusta nada que no sepa que no pueda controlar. No fumo marihuana, por ejemplo. Le tengo rechazo incluso al olor. Me da cosas, esa mugre, esa cosa que se... no. Pero sí con muchos problemas personales. En su momento con el papá de mi hijo que falleció, que en paz descanse, en una guerra. Él lo oyó, el tema de la muerte. Había Adrián, golpes, ¿no? Maltratos, Adrián Jasper. Que Dios lo tenga en la gloria, no vuelva. Caí en un pozo muy grande y lamentablemente conocí a una persona que me introdujo en el mundo de la cocaína. Yo siempre digo lo que la frase de Diego, no haberla conocido, es muy difícil. ¿Para cuál es distinto? Sí, como dice ella, podía salir, podía decir, bueno, ¿no? Hasta que después empecé a mal acostumbrarme a que las angustias las anestesiaba. Las tapabas con eso. Es una anestesia. Sí.
Me las anestesiaba con Pero la que no te cocaína, resuelve la angustia, pero después solo me la quería tapa. morir porque estaba ya los 3 días demacrada, arruinada, se me ha ido la vida, todo. Me costó mucho. Cuando Adrián muere me doy cuenta que quedo yo sola para mi hijo Valentino. Y ahí me hace un crack, no de crack, hablando de drogas, pero me hace un crack la cabeza y dije, a mí no me puede pasar nada. Eso me ayudó muchísimo. ¿Pudiste salir? Esto nadie lo sabe, se están enterando, mi familia, y la verdad que no tengo vergüenza en decirlo. Pero pudiste salir, pudiste superarlo. Sí, cuesta mucho no tentarte. Lo que hago es Seguro. esquivar el entorno, esquivar el alcohol, esquivar los lugares. Esta última pareja lamentablemente agresiva, con la intoxicación me provocaba peores cosas que la cocaína, Bien. por lo tanto, Gracias. todavía estoy en la lucha. La muerte de Natalia Haidt todavía está llena de dudas. Falta mucho por averiguar, por saber. Lo que comenzó esta semana fueron los análisis de laboratorio. ¿En qué se hizo esa prueba de laboratorio en la orina? Que se les trajo las muestras a todos aquellos que habían estado en la casa esa noche para saber si había sustancia. Sí la había, porque los resultados dieron positivo en marihuana y cocaína para todos los que habían estado allí, menos Luana, que no fue tomada esa prueba, y tampoco dio positivo en Velastiki Duarte. ¿Quién es este hombre? Es el amigo de Natalia Haidt que la llevó a esa reunión en Sanadú, y también el hombre que estuvo detenido, pero que ya quedó en libertad. En ellos el resultado fue positivo. En el tema de Natalia todavía no hay nada analizado. La orina no se analizó, sino que se va a analizar en un aparato sofisticado que tiene la provincia de Buenos Aires y que puede dar mayor certeza en el resultado. Y también faltan, por supuesto, los análisis de sangre de todos los que estuvieron allí y también en el de Natalia Haidt. Lo que sí hay que decir que en los hisopados que se hicieron en el cuerpo de Natalia no aparece semen. Esto que indica que no hubo relación sexual por lo menos minutos antes de la muerte. ¿Qué falta? Y esta semana ya podremos tener algunos indicios. ¿Qué hay en los teléfonos y en una tablet que fue secuestrada también en la casa de Natalia Haidt? ¿Qué hay ahí adentro? Por ahora entonces es un misterio. Información de último momento, murió Natalia Haidt. Bueno, lo primero que conocimos esta semana en el tema de Natalia Haidt fueron los resultados del laboratorio que se hicieron justamente en La Plata con la participación de los abogados, los peritos de parte, incluso el hermano de Natalia quiso asistir, pero no lo dejaron porque, claro, la particular damnificada en este caso va a ser la propia hija de Natalia Haidt. Pero para hablar de la importancia que tienen estos estudios estamos con Carmelo Napoli, que sabe mucho de esto. Gracias por estar aquí y sobre todo preguntarte qué importancia tiene cuando hay que averiguar un caso de muerte, incluso datas o elementos que hayan provocado una muerte. ¿Qué importancia tienen los estudios de laboratorio? Los estudios de laboratorio siempre es un complemento de lo que uno observa macroscópicamente sobre un cuerpo. No nos olvidemos que las autopsias médico-legales son autopsias que se realizan a raíz de una muerte violenta, si es una muerte violenta, suicida, homicida o accidental, y en el caso de dudosa criminalidad, o de sospecha que posiblemente detrás de ese cuerpo haya habido un delito. A partir de eso, nosotros en el lugar del hecho, ya la autopsia propiamente dicha empieza en el lugar del hecho. A nosotros, nuestros maestros, y que nosotros transmitimos después a nuestros alumnos, les solemos decir que la autopsia empieza en el lugar del hecho. Sí, en la escena. En la escena, Claro. Puede ser la escena primaria, Sí, puede ser la escena secundaria. secundaria. Pero cuando nosotros encontramos el cuerpo, donde nosotros, los médicos, somos los últimos que entramos y somos los únicos autorizados a manipular el cuerpo, ahí mismo damos algún indicio o indicadores de cómo lo vemos al cuerpo, la posición, cómo está la ropa, si tiene heridas visibles, si no tiene heridas visibles, y después, por supuesto, preservamos absolutamente todo lo que son las manos y las partes, si se sospecha que pudo haber habido
un abuso o algo por el estilo, preservamos también las partes pudendas. ¿Por qué? Porque después en la autopsia, lo que vos me preguntabas recién, los hisopados, es decir, el análisis de las vísceras, el análisis anatomopatológico, es decir, cuando nosotros sacamos el pool de vísceras, sabemos qué va para anatomía patológica y cómo lo conservamos, qué va para química o para química forense, y también lo conservamos para toxicología, que ahí no mezclamos con nada, y por supuesto después los frascos con sangre y orina. La orina, por supuesto, la pinchamos, le pinchamos la vejiga para extraer la orina para que no haya ningún tipo de contaminación, y así preservamos absolutamente todo. Y los hisopados, tanto sean anales, vaginales o bucales, tienen exactamente la misma responsabilidad médica en el control y en el análisis de lo que vamos a buscar. Es decir, si yo no encuentro algo en la orina, puedo tener algo en la sangre, tal vez, me lo puedo, es como hasta una segunda o algo que, una segunda opción o un complemento. Lo que no podemos encontrar en una víscera lo podemos encontrar en la otra, por eso hacemos lo que se llama el pool de vísceras. Es decir, es una porción de cada órgano noble que nosotros vamos a peritar y le vamos a indicar al anatomopatólogo o al laboratorio exactamente qué es lo que queremos o lo que buscamos. Y por eso cuando nosotros hacemos los hisopados, decimos, buscamos sustancias, buscamos espermas, o buscamos drogas, o buscamos venenos, o buscamos lo que nosotros pensamos que podía ser la causa de la muerte. Con las muestras que se tomaron después de la muerte de Natalia en ese lugar, ¿se puede saber en el laboratorio qué tipo de droga había, en qué cantidades estaban esas drogas, e incluso saber cuándo se consumieron? Sí, sí. Lo que tal vez no es posible, y eso es lo que algunos colegas tuyos nos preguntan, si pudo haber habido la posibilidad, o si nosotros podemos conocer la posibilidad si fue ingerida voluntaria o no voluntariamente. Indudablemente el cuerpo, ni nada de lo que nosotros hagamos, salvo que encontremos, en este caso, por supuesto, ya no solo lo dijeron los forenses que hicieron la autopsia, sino también lo dijo la Superintendencia de Policía Científica, que dijo que el cuerpo no presentaba ningún tipo de lesión, ni de defensa, ni de ataque, ni de heridas visibles que podían corresponder a una maniobra de defensa ante una situación impuesta por un tercero. Claro, por ejemplo, alguien que esté tomando a una persona y forzándola a consumir. Tendría que haberse visto en primera instancia y eso no está. Claro, lo que tal vez llamó la atención en este caso es lo burdo de la sustancia que después se comprobó que era cocaína, que salía de las fosas nasales cuando normalmente quien incorpora la sustancia por vía inhalatoria puede dejar algún resquicio que nosotros lo buscamos en el hisopado. Acá en principio se dijo que estaba muy visible. Muy en la superficie. ¿Y eso qué podría indicar? Y esto es lo que de alguna manera creaba muchísimas dudas si realmente eso se lo colocaron después, se lo colocó desprofeso, o si fue voluntario y que después de lo que pasó se descompensó de tal manera que no pudo ni siquiera hacer absolutamente nada, ni siquiera haberlo Te pregunto inhalado, una tercera opción. Puede ser que en un momento de querer consumirlo, aspirarlo, no sé cómo es si se puede, no llegó a hacerlo y entonces le quedó, no lo pudo llegar a aspirar y le quedó sobre la superficie. ¿Existe? Eso tal vez sea la forma, la posibilidad más cercana a la realidad. Por supuesto que nosotros no solo no participamos, sino que estamos conjeturando de una manera de posibilidad. Por supuesto. Tampoco vamos a corroborar lo que científicamente todavía no está asegurado, ni siquiera está analizado. Pero eso sí puede llamar la atención, pero puede ser debido a esto que nosotros estamos comentando ahora. Tal vez lo único llamativo. Después, el hecho de que el cuerpo haya sido movido, que no sea la posición original, que haya contradicciones entre unos y otros acerca si estaba boca abajo, boca arriba, si estaba vestida, si no estaba vestida, si tenía una prenda atada o no tenía una prenda atada, son situaciones que hacen a un estado de tal vez de conmoción, de sorpresa, de estupor, de algo inesperado, algo que ellos no, quienes estaban participando de eso o queriendo participar o de alguna manera tratando de complementar algo que quizás la idea original era, ¿por qué no? Hacer un evento, ¿por qué no una contratación? ¿Por qué no tratar de que ese lugar tuviera una fachada un poco más
digamos, normal, entre comillas, de lo que supuestamente dicen que es o dicen para lo que servía. Y esto continuó, quizás en algún momento podían haber dicho, bueno, hasta acá llegamos, quedamos así, venimos mañana o ya venimos complementando, o hacemos una complementaria más tarde y nos vamos y se terminaba la historia. Pero se ve que ahí algo pasó que fue una especie de compartimento normal de personas que querían continuar algo que quizás fue en origen esto, o en origen fue una transacción normal, comercial, de un evento, un posible evento, y que se transfiguró en un complemento, y este complemento fue mortal para Natacha. Hay cosas que uno las puede decir de manera distinta. Alguien puede relatar una consecuencia, una secuencia de hechos, o que de pronto puede recordarlo y lo puede recordar de manera un poco sui generis, porque lo mismo que yo hoy trato de decir hace 20 minutos, dentro de 2 días lo altero, lo tergiverso, porque es el recuerdo de la memoria que uno no lo tiene bien grabado, no lo tiene internalizado para poder evocarlo después. Entonces son situaciones confusas que se van de un lado a otro, de una, ¿cómo te puedo decir?, de una secuencia, hasta te diría burda y grotesca, de no saber qué hacer o qué hacer, y lo primero que hicieron fue llamar al abogado. Claro. Es decir, por eso te digo, cualquier persona normal, normal me refiero a cualquier persona como nosotros, que hace una vida acotada, que hace una vida recatada, que trabaja en lo que hace, en lo que sabe, y trata de hacerlo todos los días mejor. Ante una situación de esto, por supuesto que llama a la emergencia, o trata de alguna manera, si conoce... Y hay cosas que en ese momento se pueden perder. Claro, y trata de ayudar. En este caso, llaman al abogado para decir, ¿qué hacemos? Entonces, por eso digo, hay un comportamiento distinto, hay un comportamiento sospechoso que tal vez, te vuelvo a repetir, sin que fueran sospechosos de nada, se comportaron como tal y entonces se presta duda a su accionar. Independientemente de las contradicciones, independientemente de lo que uno puede recordar, porque estaban todos consumiendo drogas, menos Raúl, que era el que estaba alcoholizado, o al menos tenía una ingesta de alcohol 3 o 4 veces más de lo tolerable, de lo permitido, inclusive para conducir, ¿no? Entonces, si el que tenía que conducir no lo podía hacer, y la que tenía que de alguna manera estar bien se estaba drogando, suponemos que se estaba drogando, entonces, ¿en qué situación nos ponemos todos como para buscarle coherencia, buscarle criterio, buscarle normalidad de conducta cuando todos estaban en una situación desprolija, al menos reprochable socialmente, porque si bien drogarse es íntimo, hacerlo en un lugar público deja de ser íntimo para transformarse en algo reprochable en serio. Claro. Acá hay mucho de drogas, se habló constantemente, todos hablaron de drogas, menos Velastiki, que dijo que él no veía nada, que él estaba en otro lugar, pero sin embargo, y de hecho los resultados dan positivo en cuanto al tema de droga. ¿Cuánto influye en una persona que se dice tener problemas de droga el hecho de seguir consumiendo o dejarla un tiempo y volver a consumir? Cuando hablamos de este tipo de patología, de la drogadicción, ¿tenemos que pensar que una persona está curada o se puede curar definitivamente? Lamentablemente no. Siempre hablamos de recuperación. Y siempre hablamos a veces de recaídas, no como un fracaso en la terapéutica, sino como una recaída factible y posible dentro del mismo tratamiento de recuperación. Lamentablemente la droga genera en el interior de cada uno una situación de memoria, como si fuera una huella genética que no se borra nunca, que en cuanto vos querés insinuar o estar cerca, lo volvés otra vez a consumir y lo volvés otra vez a repetir, porque es algo compulsivo, es algo que uno no puede dominar. Quienes creen que de alguna manera han consumido todo el tiempo y le han podido de alguna manera ganarle, entre comillas, a la droga, siempre la han perdido. A veces pongo el ejemplo yo de Keith Richards, que bueno, que no somos todos Keith Richards, y entonces querer imitarle a una persona conocida que ha consumido y que ahora, bueno, según él, el otro día estaba leyendo que ha dejado de consumir, que ya no desayuna más con cocaína, que ya heroína, no dijo. heroína y todo lo más.
heroína. Terrible. Te debes imaginar que estamos hablando de algo sumamente peligroso, pero bueno, en el caso de él, que lo ha hecho hasta por lugares inimaginables, se ha introducido drogas, no todos podemos hacer eso, y yo diría que como mensaje general para todo el mundo, nadie puede dominar a la droga, y menos una droga de este tipo, de esta característica, cuyo mecanismo es bloquear precisamente esos factores que hacen al funcionamiento de los órganos normales, por ejemplo como el corazón, el pulmón, el hígado y el riñón, porque bloquea los neurotransmisores, que son los que de alguna manera permiten la conexión neurológica o fisiológica de todos los órganos. Y entonces se va acumulando en el organismo, se acumula en las paredes de los músculos, y en un momento determinado, por una cuestión X, se vuelve al torrente sanguíneo pensando que ya la había eliminado, y sin embargo nunca se elimina totalmente. La droga se incorpora al organismo, se metaboliza, después se distribuye y por último se excreta, pero nunca se excreta totalmente, y menos de la memoria. Entonces es como que cuando a un adicto al alcohol le decís, hoy no, y es todos los días, hoy no, y es todos los días, hoy no, porque en cuanto se acercó, aunque sea para brindar socialmente, después no para, porque esa huella queda precisamente en el lugar del inconsciente, donde el deseo nunca se es satisfecho. El deseo es algo que uno no lo puede satisfacer nunca, y menos cuando quiere suprimir lo normal con droga, porque ese circuito del placer que hace la cocaína, que tenemos nosotros fisiológicamente, como la serotonina y la dopamina, que son, digamos, los neurotransmisores de la felicidad, si vos lo reemplazás por una droga, lo estás desplazando sintéticamente, no lo estás desplazando normalmente. Y entonces cada vez el deseo es mayor, entonces cada vez necesitas más para tener el mismo placer, porque deja una dependencia psíquica muy importante. La cocaína es una de las drogas que más dependencia psíquica genera, no tanto física muy poquita, psíquica. Entonces es como que vos tengas un depresivo y de pronto le das un antidepresivo. ¿Qué hace el antidepresivo? Bloquea los canales para que darle dopamina, para que de alguna manera dentro de lo normal pueda hacer su vida medianamente bien. Bueno, la cocaína reemplaza eso, y entonces vos siempre vas a necesitar de la cocaína para sentirse bien. Cuando vos querés deshabituarla, hay que reemplazarla por algo parecido a la cocaína y después darle ansiolíticos y todo más para que precisamente ese acto compulsivo no se repita constantemente. Entonces, quienes piensan que van a ganarle a la droga, pierden siempre. Es tremendo lo que contás. Lo último que te quiero preguntar, ¿te llamó algo la atención de la escena donde apareció Natalia muerta? ¿Algo que realmente ponderaste o que sobre ello había que poner el eje de la investigación? Ya el lugar por sí mismo es un lugar que, te vuelvo a repetir, nació tal vez con una idea y no se llegó nunca a concretar, y se concreta de una manera distinta. Si vos me decís, si yo estoy abajo y de pronto subo a uno de los dormitorios, donde inclusive estaba la chica que después se fue, yo subo a un dormitorio para algo que puede ser por hacer algo íntimo o para esperar a alguien para que venga para hacer algo que estaba pactado abajo. Vos decís, ¿dónde dejó la ropa? La ropa estaba en un determinado lugar que no es precisamente donde se halló el cuerpo, por decirlo de alguna manera. A mí me parece exactamente todo lo contrario de lo que pretenden decir, como para tratar de ocultar lo que normalmente a ellos se les puede traer algún tipo de conflicto. Acá fue voluntario, nadie forzó a nadie a hacer esto. Ahora, que tratan la familia con muy buen criterio de decir, queremos conocer todos los estudios porque puedo pensar cualquier cosa hasta que le dieron veneno, está en su derecho de pensarlo, pero indudablemente... Y podría haber pasado. Podría haber pasado, pero totalmente. La característica del cuerpo, yo no voy a hablar de la foto porque si no sería cómplice, claro, pero no da como para que le hayan dado absolutamente ningún veneno. ¿Y en qué se basa eso? ¿En la posición del cuerpo? Los venenos, cuando uno los incorpora, los más comunes, los más habituales, producen en el cuerpo una reacción, depende cuál es el veneno,
lo hayan incorporado, genera en la piel, en el olor, en la posición del cuerpo, por el mecanismo de acción que producen, una situación distinta. Acá el ojo estaba abierto y seguramente tenía midriasis, y eso es producto solamente de la droga. Un poco de alcohol, poner alcohol, eso potencia la toxicidad de la droga. No es que facilite el accionar de la cocaína, porque la cocaína es un estimulante, si se quiere, es una droga psicoactiva, y el alcohol, salvo a pequeñas dosis, siempre es depresor. Entonces es antagonista. Por un lado trato de deprimirlo, por otro lado trato de estimularlo. Entonces la neurona tiene un mecanismo de acción en el cual se contrapone lo que quiero con lo que me están dando. Entonces se paraliza y puede provocar precisamente una parálisis respiratoria, puede provocar lo que provoca en la mayoría de los casos una insuficiencia congestiva, un edema agudo y, como decía la autopsia, uno macroscópicamente puede observar daño en la mayoría de los órganos nobles. Y esto fue lo que pasó. Ahora, si yo no tengo que consumir porque padezco de algo que me lo está impidiendo y lo hago igual, a mí me parece que yo me estoy suicidando en cuotas. Todo registro de ADN de aquellos condenados por delitos sexuales deben estar en un registro porque esto es ley. El tema es qué pasa cuando esos violadores se niegan. Y esta semana tuvimos 2 casos que conocimos y que son de público conocimiento, casos que han sucedido en Capital Federal. Uno es el del padre Julio César Grassi, que se negó a hacerse una extracción y a dar muestras de algún material genético para guardar en ese registro. Y el otro es Jorge Mancheri, por la muerte de Ángeles Rawson. Y para hablar de este tema, del registro y de muchos temas más relacionados con esto justamente y con la lucha de muchas de las víctimas, estamos con Jimena Aduriz, que es la mamá de Ángeles. Hola, Jimena. Gracias. Hola, Lili, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, un placer tenerte. ¿Qué pasó cuando te enteraste que Jorge Mancheri se negaba a hacer este examen y poner su registro de ADN dentro del registro? Bueno, la verdad no me sorprende porque, bueno, se negó en su momento a hacerse las pericias psicológicas. No me sorprendió en lo absoluto, pero bueno, obviamente que el sentimiento es de mucha impotencia más que nada, ¿no? Porque, como decimos siempre, la lucha de las víctimas es como muy injusta y siempre tenemos que estar como mendigando derechos que los condenados, porque en este caso no es un imputado, es un condenado. Es un condenado, es un condenado con sentencia firme. Mucho más aún debe estar en el registro, claro, ¿no? Que esto es lo que te pide el registro. Pero en líneas generales, ¿no? En todos los sentidos, ellos tienen como derechos y garantías que está bien que las tengan, pero las víctimas no las tenemos. Entonces decimos, bueno, por eso te digo que no me sorprende, porque es un derrotero que ya vengo transitando hace casi 6 años y va. ¿Y cuánto han peleado las víctimas? Digo, porque es gracias a ustedes, creo, y gracias al grupo al que vos pertenecés también de víctimas y familiares de víctimas, es que el empuje que le dieron fue el resultado de la creación, ¿no?, de este registro. Mira, en realidad la gran precursora y a la que admiro y quiero con todo mi corazón es Isabel Giaconis y toda la Asociación Madres del Dolor, a quienes les mando un beso enorme. Y Isabel hace muchos años que está luchando por el banco de huellas genéticas, porque hay una mancha de semen, un ADN, una huella genética NN, porque el registro tiene una parte de NN
del asesinato de Lucila, que fue en el 2003, y la ley se sancionó en el 2013, Claro. pocos días después del asesinato de Ángeles, pero recién se promulgó en el 2017. O sea que fíjate que Isabel hace casi 16 años claro. que está tratando de encontrar al asesino de su hija. Y bueno, cuando surgió cuando se puso en marcha en noviembre y diciembre, entre noviembre y diciembre, el registro ya con el equipo armado, que realmente están bajo las órdenes de Jorge Dotto, que es excelente, y la verdad que es un equipo que trabaja a full y le pone mucho empeño y mucho compromiso. Es un programa que el registro depende del Ministerio de Justicia. Y la verdad, hay garantías, digo, sí, porque claro, mucho se ha hablado de este tema, de que era revictimizar a esas personas, a los violadores, digo, cuando en realidad había que pensar un poco más en las víctimas, digo, ¿no? Y todo lo que eso significa, y como vos decís, la espera que tiene, por ejemplo, Giaconis. Sí. Digo, ¿hay garantías de que eso lo va a manejar incluso o lo van a manejar las autoridades, el fiscal, los jueces? Digo, no es libre para cualquiera. No. ¿No? No. Y aparte, bueno, esto de revictimizar a una persona que decidió matar, decidió violar, decidió ejercer la pedofilia, me parece que es como una cosa muy, hasta un absurdo, ¿no? Porque ellos decidieron estar donde están, y nuestras hijas y nuestros hijos no lo decidieron, ni nosotros decidimos estar donde estamos. Y eso lo decimos siempre. Y la ausencia, en el caso de la muerte, de Ángeles, de Lucila y de todos los hijos e hijas que han muerto y que nosotros los padres los hemos sobrevivido, es una ausencia perpetua. Entonces, realmente es muy difícil convivir con este gran dolor. ¿Cómo lo llevas vos, por ejemplo? ¿Cómo es ese transformar el dolor quizás en lucha, en esta pelea que ustedes dieron? ¿Cómo se lleva ese dolor? Mira, el dolor, cuando vos tenés la pérdida de un hijo o una hija, en mi caso, bueno, Mumi o Ángeles, además de todo era mi única hija mujer. Y yo vengo de una familia donde tengo 4 hermanos varones, no tengo hermanas mujeres, y tengo 3 hijos varones y ella. Y así que, bueno, había una relación de una complicidad, las dos en un mundo de hombres, diciendo, bueno, vamos, nos escapábamos, nos prestábamos la ropa, cosa que no era natural, no era común en una relación de una chica adolescente, ¿no? Eran muy pegotas, las dos, vamos acá, era una fiesta. Bueno, por eso te digo, la calidad de pérdida, que obviamente que cualquiera de mis hijos podría haber sido lo mismo, ¿no? Pero claro. bueno, y esa foto que están pasando es la que estamos abrazadas en su fiesta de 15. Y mira, yo creo que cuando se muere un hijo, cuando uno sobrevive a un hijo, tiene 2 opciones. O haces algo para resignificar. Yo prefiero decir el término resignificar más que transformar, porque el dolor sigue. O sea, es un dolor que no expira. O seguís ese camino, te morís con tu hijo, no hay muchas opciones. Entonces, si uno realmente puede, porque tampoco todo el mundo puede, hay que entender cómo cada uno lo puede sobrellevar. Claro, ¿no? hay gente que realmente no lo puede sobrellevar. Y la única manera de poder sobrevivir bien y poder darle un sentido a este dolor es resignificando. Resignificando a través del servicio, a través de la lucha, a través del acompañamiento, a través de la fe, como sea. Pero esto es algo que yo siempre
le digo a las personas a las que recién les pasa, ¿no? Que al principio estás en un estado de shock, te acaba de explotar una granada en la cara, no entendés nada, pero tampoco hiciste carne que no la vas a volver a ver. Eso es con los años. Cuanto más se aleja la fecha de la muerte, más se produce una sensación de vacío tremendo porque te vas alejando y el mundo sigue. Entonces, las personas que hace 6 años tenían 16 años como ella, ahora tienen 22. Y esas cosas que son la contracara de la realidad son muy duras, muy duras. ¿Volviste a ver al grupo de amigas, por ejemplo? Sí, ¿El grupo de sí. amigas de ella se acercan a vos? Sí, todos los años hacemos una misa en el colegio. La verdad que sí, la gente la quería, las chicas la querían mucho. Yo tengo una familia muy grande también, por el lado de mis padres. Y realmente un grupo de primos enorme que bueno, nos asilaron en una primera instancia durante toda la mediatización en San Isidro. Y bueno, y la verdad que nos contienen un montón. Y también, por otra parte, que es muy importante, Lili, y esto se lo digo a todo el mundo y vos me vas a entender, porque también has tenido tu historia, es la red de contención. Claro. Solo las personas que hemos pasado por un dolor X sabemos lo que siente esa persona. Entonces, el abrazo de una mamá o una mamá que ha perdido un hijo es lo mejor que te puede pasar. Es la única que puede, vos sentís que es la única que puede comprender ese dolor, ¿no? Claro. La pérdida. No hay... Y cómo superar y cómo seguir el día a día, ¿no? Y bueno, y eso un poquitito también creo que a mí me pasaba, ¿no? Y en esto voy a destacar la labor de las madres del dolor, especialmente de la mano de Silvia Irigaray, que fui la presidenta. A la primera que fui a ver, yo toda esmirriadita y triste. Y me acuerdo cuando ella me contó su experiencia, lo que más me sorprendió fue la vigencia que tenía su relato. Y me contaba sus cosas, me contaba lo que ella había sentido, y yo sentía que ella ponía palabras en los sentimientos que yo tenía también. Y que quizás no podías explicar. Claro, que no, yo decía, estoy loca. O sea, me volvía loca, por ejemplo, te pongo un caso, el número de hijos. Pues decís, el número... Sí, pero yo tengo 4 hijos, tengo 3, tengo 4, tengo 3. No sabías qué decir. Claro. Eso. Por ejemplo, las señales. El que no querer, por ejemplo, que se terminara el 2013. Yo no quería que se terminara el 2013. Vos te querías aferrar a eso. Que no fue quería, para la que no lo recuerda, fue el año, ¿no? El año en que la mata. Claro. Tenemos que decir esa palabra realmente. Yo había empezado el año con ella y no lo quería terminar sin ella. Entonces eso también, bueno... ¿Y esa experiencia es la que vos trasladás, por ejemplo, en la compañía que haces en los juicios? Porque yo te veo que vas muchas veces, acompañás con otros familiares. Sí, a mí me gusta mucho, dentro de todas las actividades que hago, hacer acompañamiento a juicios. Una de las razones por las cuales, porque es un momento muy traumático, es muy revictimizante, porque vos además te enterás de cosas. Ya pasaste la etapa de la granada, digamos, porque generalmente los juicios son a los 2 años o al año y medio, pero volver a transitar y escuchar por ahí cómo leen una autopsia, escuchar a los testigos, a los peritos, es terrible. Estar enfrente del asesino o los asesinos de tu hija. Sí. Ahí, a 1 metro, ¿no? Claro. En vivo, realmente tener que declarar, son situaciones muy traumáticas realmente, y creo que, y aparte uno está muy enojado, entonces yo trato de acompañar en ese momento, porque es
Es un momento muy traumático. Vos creaste algo que a mí me gustó mucho, que es el tema de los bancos rojos. El primero se inauguró justamente para recordar, ¿no? A Ángeles. En realidad, en realidad te cuento cómo es la historia del Banco Rojo. El Banco Rojo lo trae la licenciada Elisa Motini, que es especialista en violencia de género en el Hospital Álvarez. Lo trae de Italia. Y porque allá se usa como símbolo de la visibilización, concientización y sensibilización de la violencia hacia la mujer. Y fue como que explotó el tema del Banco Rojo. El primero se inauguró en el hospital de Capital Federal, se inauguró justamente en el Hospital Álvarez, y el segundo de Capital fue en homenaje al 5º aniversario de Ángeles. Pero en realidad es para todas las víctimas de femicidio y las que de femicidio. Uno puede poner una frase, la que elija, en el banco, y la que elegimos la mayoría es en memoria de las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas y por el hecho de ser mujer. Eso tiene el escrito el banco sí, el Banco de Ángeles. Que no es de Ángeles, en realidad es de todas, ¿no? Decimos en homenaje, simbólicamente. Claro. Y, por ejemplo, el 22 de enero se inauguró en la Plaza Lucila Yaconis, es cierto. Que se inauguró la Plaza de Lucila Yaconis, también se inauguró un Banco Rojo, que dice, quiero llegar a casa, no quiero llegar a casa... no me acuerdo cómo viene, pero como no quiero ser valiente, quiero ser libre. Y son frases como que te quedan. Claro. Y además, bueno, ver que por ahí la gente se sienta y ese momento, ese instante de ver un Banco Rojo que te hace como un flash, como cuando uno ve una estrella amarilla, que sabe que en esa estrella amarilla alguien murió en un siniestro vial. Bueno, lo mismo pasa con el Banco Rojo. ¿Vos solés ir a ese banco? Sí. ¿Y qué haces, por ejemplo? Y me siento, porque yo la tengo en Jardín de Paz, a la Gorda. Y la verdad que me queda lejos porque es casi en Pilar y, bueno, yo tengo muchas actividades y puedo ir poco a Pilar. Pero el patio de Carranza, que se llama Plaza del Jacarandá todavía, la idea es que después de los 10 años de su fallecimiento sea la Plaza Ángeles Rawson. Y hay una placa que se puso en homenaje a ella, porque es donde ella iba a jugar de chiquita con sus hermanos. Y además está el Banco Rojo, o sea que ese es como un lugar de ella, ¿no? Claro. ¿Y qué deseo tenés hoy en esta lucha que encaraste para, como vos decís, resignificar también ese dolor y esa pérdida? ¿Qué es lo que te gustaría hoy lograr para las víctimas? ¿Qué me gustaría lograr para las víctimas? Un montón de cosas. Pero me gustaría que la justicia fuera no tan lenta, que fuera justa para las víctimas. O sea, nosotros las víctimas no pedimos no nos paramos desde el lugar del odio, de la revancha, de la venganza. No, nosotros queremos justicia justa. Tener los mismos derechos que las personas imputadas o las personas condenadas. Eso por un lado. Y por otro lado, que sea un poquito más rápido todo esto, porque los procesos de la justicia son tan lentos. Que duele más, ¿no? Duele más, porque que hay casos que inclusive hasta están tan sobrepasados de trabajo que
hay casos que se archivan, que quedan... y bueno, y todo sí, eso... Sí, o se pierden pruebas en el camino, lo hemos visto, ¿no? Sí, muchas veces. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, tratar de... A mí me gusta mucho que no tenemos la costumbre los argentinos, el tema de la prevención. Y me dedico un poquito a eso, Lili. O sea, un poquito no, un poquito mucho. Sí. Además de integrar el observatorio de víctimas, que en realidad la ley de víctimas fue generada por la lucha de muchísimos familiares, muchísimo antes de lo de Ángeles. O sea, esto, digamos, fue algo que se concretó, pero lamentablemente fue como un empujecito, ¿no? Pero la realidad es que muchas víctimas desde muchísimos años que están peleando desde distintas ONG, y realmente, bueno, la ley de víctimas se logró después de la marcha para que no te pase, y bueno, nos toca a un grupo estar en lo que es el observatorio, y además yo tengo las actividades que no son digamos, de lo que tiene que ver con el ministerio, que son las actividades que hago para género, ¿no? Claro. Y siempre digo lo mismo, ¿no? La parte de prevención, y me gusta mucho hacer territorio. Bueno, ojalá esto dé buenos frutos, ¿no? Porque creo que esto de tener el registro que tanto pelearon, puedan ahora sumarse, porque hay que dar un dato, que muchos son los jueces que están pidiendo, son más de 10.000 que ya casos que han pedido, pero sin embargo hay 700 respuestas. Los jueces tampoco están moviendo este registro, pero bueno, esperamos que este mensaje que vos nos das pueda llegar a buen puerto y que se abra un poco la cabeza, ¿no?, de todos, para que de una vez por todas se ponga en marcha. Muchas gracias por haber venido. Y vamos a tratar de entender qué es este registro con los datos de los violadores. ¿En qué consiste? Mírelo. El Registro Nacional de Datos Genéticos para Violadores y Abusadores tendrá desde la semana que viene un nuevo dato, el de Julio César Grassi. Finalmente Grassi va a estar dentro del registro de abusadores, de violadores. Así es, Mariano. La justicia ordenó la orden de toma de muestra para esta persona que está detenida en la unidad penitenciaria en Campana. El cura Julio César Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y por corrupción de menores. Purga su condena en el penal de Campana y fue ratificado por la doble instancia. ¿Por qué entra dentro de las personas que tienen que estar registradas? La ley dice que una persona que está condenada debe ingresar al registro sus datos filiatorios y su perfil de ADN por 100 años. Doctor, ¿cómo se toma el ADN de Grassi? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Es una muestra de un procedimiento muy simple, incluye un hisopado bucal. El único requerimiento son 30 minutos previos sin actividad en la boca, así que es algo como si uno hace un pequeño raspado en el interior de la boca y se toma muestra de cantidad y calidad de ADN suficiente para después ser procesado en un laboratorio. El Registro Nacional de Datos Genéticos es una herramienta fundamental que hoy tiene la justicia argentina a instancias y a pedido de las madres del dolor. En los próximos años se van a registrar a 23.000 personas que cometieron delitos y fueron condenadas. El perfil genético son marcadores identificatorios, es lo que se conoce como la huella genética. No tiene otra información como el origen étnico o el color de ojos o el riesgo de enfermedades como en otras muestras de ADN que uno puede analizar. Estamos en un proceso de implementación, venimos muy bien, hay países que han tardado 5 años. Nosotros estamos operativos de mayo del año pasado. Y la verdad que es algo muy importante para Argentina porque esta es una verdadera política de Estado en el cual va a perdurar en el tiempo. Hoy se está hablando de los delitos contra la integridad sexual, los violadores, pero también hay un proyecto del Ejecutivo que está llevando adelante la ministra Bullrich junto al ministro Garabano para incluir otro tipo de delitos. La
La inseguridad siempre figura en la preocupación de los argentinos. Con la economía va uno arriba, el otro abajo, pero lo cierto es que siempre terminamos hablando de la inseguridad y de todo lo que nos preocupa. Para ver cómo se combate la inseguridad, por ejemplo, desde un municipio, podemos decir caliente, porque el conurbano es todo caliente. Hoy muchos dicen, bueno, todas las zonas tienen sus problemáticas. Bueno, vamos a ir conociendo de a poco cómo son esas problemáticas. Y Denis Safowal está aquí con nosotros, secretario de Seguridad del partido de Quilmes. ¿Cómo estás, Denis? Muy bien, Gracias Lili, por haber venido. Y en estas últimas horas me llamó mucho la atención algunos eventos que pasaron en Quilmes. Por ejemplo, desarmaderos, motochorros. Digo, algo que no escapa, sin duda, a lo que viene sucediendo en otros distritos. ¿Cómo se encara una política de seguridad? Bueno, realmente el trabajo en Quilmes que se está haciendo es muy importante, después de mucho tiempo de abandono de parte del Estado, y obviamente la tarea es ardua, hay mucho por hacer, pero realmente hemos encontrado, digamos, la manera de ir trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad y de ahí tomar políticas de seguridad que tienen que ser particularmente aplicadas a Quilmes. Cada distrito tiene su realidad. Por eso no hay un plan general y lo trabajamos a nivel local. Así que en ese sentido realmente nosotros estamos por el buen camino, entendiendo que falta muchísimo, como lo dice el intendente Martiniano Molina, pero sabiendo que el trabajo que se está haciendo y el camino por el que vamos es el correcto. ¿Qué es lo más difícil, digo, hoy cuando hablamos de inseguridad? Vos te planteás tema de motochorros, te planteás entradera, el tema de la droga. ¿Qué es lo primero que apuntás como para diseñar también la política local, no? Bueno, la droga es la madre de todos estos problemas. Esa es una realidad, digamos. Entendiendo eso y que por otro lado es el trabajo más difícil de combatir, hoy, digamos, lo que más nos aqueja junto con el narcotráfico es el tema de los motochorros. Porque el delincuente realmente tiene el tiempo para ir pensando cómo ir migrando las formas de delinquir. Entonces, realmente, hoy combatir a los motochorros hace que nosotros estemos abocados y tengamos que andar de manera permanente cambiando la estructura de nuestros operativos, las zonas, la forma en que los abarcamos, las cámaras de seguridad que aplicamos para poder hacer el seguimiento. Porque aparte de todo esto lo que está es el trabajo de prevención, digamos. Realmente nosotros queremos trabajar en la prevención. Claro. ¿Y las cámaras previenen? Porque muchos casos que vemos, aún con las cámaras de seguridad, son capaces de abrir un local, capaces de meterse en una casa. Digo, como que a los delincuentes en algunos casos no les importa. Ustedes en el número total, digo, ¿ven que realmente se previene con las cámaras, por ejemplo, o si hay otro método de prevención? Bueno, las cámaras son una herramienta más. No es la solución a todos los problemas, como tampoco es la solución a todos los problemas, entendiendo la escasez de recursos, que haya un policía por cuadra. Entonces, la realidad es que hay que agarrar todas las herramientas que uno tiene, insistiendo que son escasos los recursos, y poder trabajar con eso. La verdad que sí, las cámaras ayudan, por supuesto, sí. Si no, no se invertiría dinero en eso. Ahora, ¿cómo se trabaja? Y bueno, ahí están los tiempos de reacción en la calle cuando se hace, insisto, el trabajo de prevención. Y entendiendo que también, digamos, que hoy mayormente la gente que sale a delinquir está bajo los efectos de las drogas, nos ha pasado tener imágenes donde miran hacia la cámara porque hay un cartel que informa que hay una cámara y así todo cometer o intentar cometer el ilícito. O la rompen, como ha pasado, ¿no? O la tapan o hacen esas cuestiones de intentar quizás taparlo. Vamos a presentar, mientras mantenemos la charla, un compilado de algunas cámaras para que vean cómo trabajan desde el centro de monitoreo las cámaras que están en Quilmes para prevenir el delito.
Does whatever a spider can. Spins a web any size. Catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man. Todos le llaman el hombre gato, todos le dicen el hombre gato, todos le llaman el hombre gato, todos le dicen el hombre gato, todos le llaman el hombre gato, todos le dicen el hombre gato, todos le llaman el hombre gato. Hablamos de la droga realmente como no sé si decirle el eje, pero que está casi siempre presente en la mayoría de los hechos delictivos, ¿no? Siempre hay alguien que te dice, estaba drogado, los vi drogados. Digo, ¿cuánto juega? ¿Qué papel juega la droga en el delito hoy día? Es el factor más importante porque, digamos, al intentar cometer ilícitos estando drogados, también muchas veces los ilícitos los cometen para poder hacerse de dinero para comprar droga. Es un tema, digamos, insisto, es la madre de todos los problemas hoy y por eso, digamos, junto con el Ministerio de Seguridad y con la gobernadora, el trabajo que hace el intendente es darle mucho énfasis a todo el trabajo de la lucha contra el narcotráfico. Se destinan muchos recursos, mucho tiempo de investigación y todo el equipamiento que tiene el municipio junto con las fuerzas de seguridad en combatir el narcotráfico. Realmente hace pocos días en la Villa Itatí se detuvo a una persona que era buscada hace mucho tiempo, en la zona uno de los más buscados y bueno, con gran cantidad de droga en cuanto a lo que él se dedicaba a comercializar. Era el Indio, este personaje muy conocido, que además tenía homicidios, tenía algunos antecedentes un poco, importante o por lo menos bastante de que se conocía. No era solo droga, ¿no? También. No, era buscado hace 10 años por un montón de hechos ilícitos. La droga, obviamente, insisto, es la que mueve todo, pero tenía varios casos y ya incluso tenía muchos antecedentes. Así que la verdad que se hizo un trabajo muy importante de investigación, entendiendo que muchas veces las investigaciones no se dan en el tiempo que uno quisiera, sino que llevan un poco más de tiempo porque hay que hacerlo de la manera correcta para que después no se vuelva en contra y la persona pueda quedar libre. O sea que en ese sentido
a veces hay que entender los tiempos de investigación. Nosotros llevamos un montón de investigaciones a lo largo del tiempo, que bueno, tarde o temprano terminan dando su fruto, que después de una investigación que hemos trabajado con filmaciones del centro de monitoreo, pudimos, digamos, dar con un allanamiento de un lugar que vendía gomas y llantas robadas y bueno, es un trabajo que llevó aproximadamente unos 6 meses. Claro. Hablaste justamente del tema del indio. Vamos a mostrar cómo se hizo el operativo en esta zona para lograr dar con este hombre famoso, sin duda. El apodo era muy famoso y muy conocido. A tal punto que también se hablaba de un hombre que tenía varias marcas en el cuerpo, de balazos que tenía. Decían, por lo menos aquellos que los detuvieron, que tenían las marcas de 6 balazos en su cuerpo y que había sido atendido en una forma, si se quiere, casera, después de haberlo recibido. Vamos a ver quién es el indio y que fue detenido en la zona de Quilmes. Gracias a denuncias como la de los vecinos, en diciembre detuvimos en La Matanza al líder narco David Cabañas. Hacía un mes que estaba prófugo y había impedido que lleguemos con un centro de salud al lugar, a Puerta de Hierro. También esta semana detuvimos a otro líder narco, el Indio Suárez, que era máximo proveedor de droga en Villa Itatí. Los bonaerenses pueden ver que esta pelea es hasta el final. La pelea contra los narcos es sin cuartel y muchos van a decir que todavía se vende droga en la provincia y tienen razón. Pero como hace unos días, díganselo a los vecinos de San Martín de hace una semana, cuando vieron cómo en un búnker donde se vendía droga todos los días, llegó la policía, detuvo a los narcos, sacó la droga y derrumbó el búnker. Denis, hablaste de los robarruedas. ¿Cómo actúa este grupo de bandas? Bueno, la verdad que es un lugar, digamos, histórico y emblemático en Quilmes, donde, digamos, el común de la gente sabía que si le habían robado una rueda iba a ese lugar y la podía recuperar o comprar una usada. Digamos, tenía reclutado varias personas que se dedicaban a robar ruedas, las llevaban ahí y después, bueno, la gente ante la necesidad iba y compraba las ruedas usadas, en este caso robadas, ahí. Así que el trabajo que se hizo, que duró aproximadamente unos 6 meses, incluso con material fílmico del Centro Único Monitoreo de Quilmes, logramos aportar esas pruebas para que el fiscal pueda dar la orden de allanamiento y de esa manera estar trabajando con poco más de 3.000 cubiertas y alrededor de 350 llantas. Y ni hablar la cantidad de tazas. Uno piensa en gomas robadas y también a veces atrás puede haber mucha sangre, si se quiere, en algunos casos, porque primero es robar un auto, vaya a saber cómo, bajo qué circunstancias, llevarse un auto, desarmarlo, en algunos casos, llevarse las autopartes y entre ellas después la goma. Digo, uno puede pensar, son los que te roban la rueda y nada más. Digo, puede haber muchas cosas detrás, ¿no?, del robo de este tipo. Sí, realmente, a ver, digamos, uno no puede decir, bueno, me roban la rueda cuando el vehículo estaba estacionado, porque hoy, digamos, los delitos tienden a ser más violentos, con lo cual, sin duda, gran parte de esas cubiertas que fueron allanadas ahora están manchadas de sangre. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir trabajando para decir y poder ponernos al frente de situaciones como esa y digamos, porque no solo lo traumático de un robo, sino después se están haciendo cada vez más violentos, insisto, y eso es todo efecto de la droga. Entonces es un trabajo en conjunto, no se puede tomar el delito como, bueno, robaron una rueda y nada más. No, hay todo un contexto relacionado con eso, donde se robó la rueda o un estéreo, está relacionado con el consumo de droga o con la venta o el narcotráfico. Y digamos, todo eso, cuando uno se pone a analizar e investigar, se da cuenta que todo tiene una relación.
¿Qué se hace con ese material que se secuestra? Por ejemplo, esta cantidad enorme, nunca vi un secuestro tan grande de... En este caso en gomas. particular, que arrancó el otro día, durante 2 días más se llevó a cabo todo el tema de llevar en camiones a un lugar donde es el centro de destrucción de este tipo de elementos incautados. Digamos, no se vende, no se dona directamente, como es un ilícito, se destruye. Ahí tenés. Mirá, mirá, acabamos de ver pasar a 2 pibes tapándose la cara en moto, mirá. Por acá atrás justamente. Allá, mirá. Pues fíjate que no hay. Vamos por atrás. Arrancá por atrás, mirá, mirá, mirá la cintura. Ahí te lo muestra, te están mostrando que tiene el fierro, ¿eh? Mirá, mirá. Mirá, ahí los tenés. ¿Sabés que estaban armados? Bueno, ahí, mirá. Ahí los tenés, nos venías contando que estaban armados, que no iban a robar. Escuchen esta historia, estamos parados a la vera de Ruta 6 en el punto que une
Zárate con Campana. Hace algunos días Matías venía por la noche con su auto y a la altura de este puente pinchó una cubierta. No había sido de casualidad, había miguelitos en la calzada. Por miedo siguió algunos metros y llamó a su padre, quien vino a socorrerlo. ¿Cómo terminó el asunto? Ellos dos robados y el padre finalmente fue secuestrado por los delincuentes. Gustavo, vos sos el papá de Matías. Sí. Digamos, hay dos partes. Contemos la primera. Acá pincha la rueda. Y aquí es donde él se da cuenta que pincha la cubierta, estaciona y ve el barrio, ve movimiento y me dice, mira papá, pinchó una zona jodida, no me animo a bajarme a cambiar la cubierta. Cuando me dice el lugar, digo, no, dejá que voy para allá y bueno, habló con un amigo y salimos para acá. ¿Y ahí el que ve? ¿Por qué se va de acá? Bueno, él del puente estaciona 100 metros más adelante. Cuando estoy viniendo me vuelve a llamar y me dice, mira viejo, me están cascoteando la camioneta, me están tirando piedras. ¿Supuestamente de acá arriba? Y él vio que estaban tirando piedras, dio vuelta, vio que estaban bajando y hay un auto que pasa y le hace seña como que estaban tirando piedras. Entonces le digo, mira, arrancá con la rueda así rota como estás y andate, que yo estoy yendo para allá. Y aceleré y nos encontramos más adelante. ¿Vos estabas en Zárate? Estaba en Zárate, sí. Ahora, él hizo unos metros más adelante, el lugar que ya vamos a ver ahora. Sí, varios metros, yo casi 500 metros que anduve con la rueda en llanta. Cuando estamos levantando el auto, tratando de aflojar las ruedas, mi hijo me dice, mira papá, así vienen tres caminando, dice, no sé si no son esos los que me tiran piedra. Le digo, bueno, mira, escondí los celulares. Escondí los celulares y nos pusimos a sacar la rueda. Vienen caminando, paso matrimonio, pasan dos chicos andando en bicicleta y ellos tres pasan, dicen buenas noches, saludan bien, hacen 20 metros y ahí se vuelven. Bueno, cuando se vuelven, ahí si vienen, sacan la escopeta, uno me apunta a mí, otro va con mi hijo y con el chico que está atrás. Revisan los dos autos, sacan todas las pertenencias y ahí le dicen a mi hijo, bueno, subí vos el auto, vení con nosotros. Cuando dice así, digo, no, pará, lo corro y voy yo. Me subí el auto, se subieron y arrancamos. ¿Acá salís con el auto? Salimos con el auto, me piden que retoma la rotonda, ¿sí? Y me dicen, bueno, acelerá para San Cayetano. Que serían 10 cuadras más o menos. 10 cuadras. Como el auto viene arrastrando el portarruedas, haciendo mucho ruido, me dice, no, mucho quilombo, le dice uno, doblá y me hacen frenar acá y agarrar este camino. Acá nomás, hasta el toque. Sí, me viene acá. Mira, dice ruta. Hay unos depósitos. Hay un cartel que dice ruta 6, kilómetro 82. 82. Bueno, y acá me dicen acelerá. Con la escopeta en el cuello, el otro apuntándome al costado con el revólver, dice acelerá. Y yo le decía, tranquilo, flaco, que se te baja por un tiro, correme, y estaba con la escopeta permanente. Ahora, acá no hay nadie porque tenés todas fábricas. Esto estaba todo oscuro, aceleré al fondo. ¿Ahí vos qué ibas pensando? Y de todo, no sé. Uno de los pensamientos que tuve era ponerme el cinturón de seguridad que nunca pude y volcar el auto. Pero... ¿Pensabas volcar el auto? Sí. Yo creo que si agarraba la ruta, una de las cosas que pensé era eso. Me ponía el cinturón y lo volcaba. Acá lo que hay es un depósito y para allá, ¿qué hay? ¿Un barrio? Nada, fíjate que muere acá. Claro, muere acá, claro, no hay nada. Y ahí está el paso peatonal, que hay una zanja, hay un mini arroyo, y ahí me frenan. Ahí me hacen bajar del auto, revisan el auto, cargan todo lo que tenía en un bolso vacío que había y en la mochila a mi hijo. Y bueno, y ahí la peor parte, porque a donde empiezan a joderte, ¿viste? Che, que bajate, que vos por ahí tenés un fierro y no vas a tirar. Hacelo bajar, apuntalo, hacelo bajar, quemalo. Ahí tenés. Mirá, acabamos de ver pasar a dos pibes tapándose la cara en moto, mirá. Por acá atrás justamente. Allá va, mirá. Vos fíjate que no hay... Vamos por atrás, dale. Arrancá por atrás, mirá la cintura. Ahí te lo muestran, te están mostrando que tiene el fierro, ¿eh? Mirá, ahí los tenés. ¿Sabés que estaban armados? Bueno, mirá. Ahí los tenés. Nos venías contando que estaban armados, que no iban a robar. Nos vamos a ir porque nos van a robar nosotros. Bueno, ¿ves? Bueno, ¿viste? Una situación delicada la que vimos recién. ¿Viste? ¿Ves? Porque nos mostraron el arma, Nos mostraron el arma. Lo tenía en la cintura. Nos vamos a alejar y vamos a ponerle fin a la nota. Gustavo, te vamos a dejar en un lugar seguro. Sí, por favor. A ver, digo a la policía, acá,
kilómetro 82. 82. Un descampado total, Sí. un acceso a los delincuentes. Pero vos ves que viene a hacer la diaria. Sí. Esos vienen a hacer la diaria, Sí, vienen a hacer la venían a recorrida. robar, dos delincuentes. Viste, te muestra como diciendo, mira que estoy calzado, no filmes. Bueno, es así. Nos vamos así. Nos vamos con un poco de miedo porque le pasó a Gustavo, nos pudo haber pasado a nosotros, le puede pasar a cualquiera de los vecinos. Estamos hablando a la Sí, nada, tarde. 2:30 de la tarde. Gracias, Gustavo. Sí, bueno. ¿Qué participación tienen los menores, por ejemplo, en el delito? ¿Ustedes ven, porque últimamente vimos algunos hechos donde había ya menores, sin embargo las estadísticas dicen que un 3, un 4% en realidad de menores participan en los hechos violentos? ¿Ustedes qué ven? Nosotros lo que podemos ver es que hay ciertos tipos de hechos que están empezando a ser cometidos por menores de edad. Por ejemplo, los robos piraña, los robos en cartera en los centros comerciales. ¿Por qué? Porque saben que por ser menores después citan a los padres y ni siquiera a las pocas horas, a los pocos minutos están en libertad. Nos ha pasado en el centro comercial que la policía ha detenido a un menor en más de una oportunidad en el mismo día. Entonces, la realidad es que si bien todavía el porcentaje es, podríamos decir, bajo, está en aumento. Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos, porque aparte, digamos, son chicos que, yo digo, entienden lo que están haciendo, pues son responsables de sus actos, pues tienen la edad suficiente para ser responsables, pero por otro lado, digamos, no tienen la conciencia del valor que tiene la vida. ¿Y actúan solo o porque hay mayores atrás? No, por supuesto, el que organiza todo eso siempre es un mayor Siempre de edad. es un Ellos mayor. son los soldaditos, por decirlo de alguna manera, pero realmente, digamos, hay un adulto con gran experiencia en todo lo que tiene que ver con delitos y es el que les dice cómo trabajar y cómo actuar, sin duda. ¿Cuál crees vos, opinión personal digo esto, que debe ser la edad de inimputabilidad en los casos de menores? Yo coincido y estoy de acuerdo con que la edad de imputabilidad hay que bajarla a los 15 años, digo, entendiendo que es una herramienta más, no va a ser la solución al problema. ¿Por qué? Porque después van a aparecer chicos de 14 años y vamos dentro de un tiempo a hablar de bajarla. Lo que digo es... Pero tiene que ver con esto que vos decís, el conocimiento, ellos se dan cuenta de lo que están haciendo. Sí, sin duda, porque digamos, hemos estado en contacto con menores aprendidos y cuando vos tenés la chance de dialogar, incluso con algunos que han sido tal vez con un trabajo social recuperados después, te das cuenta, realmente son conscientes. Pero todo esto va en un contexto donde es una herramienta más para poder ir trabajando en combatir la inseguridad que tanto nos aqueja hoy. A mí me llama mucho la atención que los menores o chicos jóvenes o adolescentes están mucho en algo que vos dijiste, que es el robo piraña. ¿Es como un fenómeno nuevo? ¿Es porque es más fácil organizarse y decir vamos todos juntos por esto de que son chicos y vamos a atacar y vamos a robar? ¿Cómo se produce este robo, digo? ¿O tiene una génesis en algo? ¿Cómo es? A ver, primero ellos se sienten más cómodos trabajando en grupo, que es lo mismo cuando uno los ve en una esquina o digamos o mismo en una plaza, haciendo cualquier tipo de actividad, uno se siente más cómodo y más seguro actuando con más cómplices que solo. Y eso tiene otras ventajas donde cada uno cuando comete el ilícito se ve que cada uno corre para un lugar distinto. Entonces, digamos, cuando vos tenés cinco chicos que están cometiendo un ilícito y cada uno corre para un lado, también eso te genera un poco de desconcierto a la hora de a cuál salís a perseguir, ¿no? Entonces, realmente ellos trabajan con todo eso, digamos, no es, digamos, algo de manera, si uno quisiera decir, desorganizada. Realmente tienen todo planificado, insisto, bajo la tutela de un adulto que ya pasó por esa etapa, ¿no? Claro, vamos a mostrar un compilado también que hemos preparado sobre cómo es el ataque piraña para que se entienda y lamentablemente que en muchos casos participan menores. Como una piraña, yo te como entera pero suave lentamente. Como una piraña, yo te como entera pero suave. ¿Qué son pirañas? Pirañas.
Si te veo en la esquina y yo estoy con ellos, te lo mando al pibito a que te chamulle y te agarramos y te robamos. Sacamos banda de tubo, un par de billeteras. Por ahí hay un chanta que está por entrar en un recoche. Anda a pedirle una moneda a ese. Se manda el pibe. Y ahí le damos. Y ya que estamos, le sacamos estero, todo. Ya caí 2 veces. Y eso todo en Cananea. ¿Y cuál es la ventaja de esta vida que hacen? Hacer plata. Lo hacemos por necesidad. Por ahí falta algo en casa, no hay nada para comer, tenés que comprar las cosas. Una es esa. Después lo podemos hacer por costumbre o por diversión. Ya nos criamos así ya. ¿Laburaron alguna vez? Sí, de caño, de todo, de uno. Yo de plomería metí a caño, porque es el camino más fácil de hacer plata. ¿Cuánto puede durar una historia de ustedes? Segundo nomás. Todavía eso de trabajar no se me cruzó por la cabeza. Forma de pensar de que le iba a seguir mandando fruta hasta que yo diga basta. Y salimos con una faca. ¿La tenés acá la faca? Sí, yo tengo una, mirá. Esta se la pongo en el cogote. ¿Eso? ¿Esto qué? ¿Esto qué? No, guacho, no, guacho. Andá caminando derechito y ni miré para atrás, corta. Para que no nos vea para dónde nos vamos, para qué lado arrancamos. ¿Qué haces si te sale un hijo chorro? Me voy a robar con él. Bueno, lo que vimos es una serie de hechos que nosotros llamamos ataques pirañas, que se los llama comúnmente así, en distintos lugares, y es cómo actúa, cómo se ven. Lógicamente no es solamente en el distrito de Quilmes, es simplemente para demostrar la preocupación que hay y cómo fueron esos ataques. Y en los últimos tiempos también ustedes lograron algo que a mí me llamó mucho la atención, que es detener a una persona que ha hecho un llamado anónimo, en este caso a un banco de Solano, creo, ¿no? Si no me falla la memoria,
por una amenaza de bomba. Siempre la teníamos en las escuelas, ¿no? En la mayoría de los casos, durante mucho tiempo fue una gran preocupación, pero ahora un llamado a un banco y lo que más también me parece que está bueno para destacar es que esa persona terminó detenida. ¿Cómo se hizo esa investigación? Sí, digamos, durante 3 días hubo 2 llamadas de amenaza de bomba de una persona que era una clienta del banco. Llamó desde su propio teléfono en un lapso de 3 días. Y bueno, obviamente nosotros ya veníamos impulsando desde el año pasado a raíz de muchos hechos que habían generado las amenazas de bomba. Entonces se decidió ya el año pasado trabajar muy fuertemente con esto. Porque realmente la cantidad de recursos que uno moviliza ante una amenaza de bomba son muy grandes, tanto de las fuerzas de seguridad provinciales como municipales. Y el gasto, ¿no? Porque mover todo eso nosotros cada mucho. vez que hay una amenaza de bomba estamos movilizando aproximadamente entre 20 a 24 personas, que son personas que deberían estar recorriendo y trabajando en el tema de la prevención. O sea, no es gente que está en un lugar sentado esperando que suceda, es gente que está recorriendo y deja de atender la cuadrícula o el lugar de trabajo que tiene para acudir a una amenaza de bomba. Por suerte, en este caso en particular, la justicia trabajó muy bien con las pruebas que se le entregaron y en pocos días pudimos dar con esa persona y detenerla. Ya el año pasado, era una mujer que era una clienta del banco que, digamos, a ver, por lo que argumentó, estaba descontenta por algún problema que había tenido con el banco, pero sin duda eso demuestra que tenía un problema. Porque tuvo la brillante idea de llamar y amenazar. Exactamente. Así que, pero el año pasado no sucedió en las escuelas donde se dio la mayor cantidad de amenazas de bomba, donde uno puede entender, aunque no justifique, que hay menores de edad que por no querer ir a un examen hagan un llamado, entendiendo que igual eso tiene consecuencias. Es un delito. Es un delito. Digo, le explicamos a la gente que tiene una pena, además, exactamente. ¿no? Y de hecho, pero lo grave también, o lo más grave, fue el año pasado que tuvimos un par de llamados y que pudimos también esclarecer el caso, y era un profesor en este caso, que son las personas que están dedicadas a... Un profesor. A enseñarle a nuestros hijos, con lo cual eso es realmente complicado. Tenía tintes políticos, por supuesto. Pero sí, lo que hay que entender es que, digamos, ya no da lo mismo cometer algún delito o no. Entonces nosotros trabajamos mucho en eso. El año pasado, junto con la Fiscalía y la Policía, hemos ido a las escuelas y hemos dado charlas de concientización y sobre todo para que entiendan que no es una broma de mal gusto, sino que es algo grave. Está penado por la ley. Y en el caso de ser menores, el que va a tener que hacerse responsable es el padre o el tutor. Mira, vamos a ver el caso de la mujer. La verdad sorprende. Tenemos cómo hizo esos llamados. Los hizo en 2 oportunidades, sí, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo. 911 emergencia. Hay una bomba en el Banco Provincia de San Francisco Solano. Van a volar todos. Decime, ¿me escuchás? 911 emergencia. Hay una bomba en el Banco Provincia de San Francisco Solano. ¿En qué calle? Hola. ¿En qué calle sería?
podemos pensar que el tema de la inseguridad se llegue a acabar o no se va a acabar nunca? No, a ver, por supuesto que trabajamos en todo lo que es el combatir la inseguridad. Es un tema complejo porque en realidad atraviesa muchas áreas, digamos. Tiene que ver con el tema de la educación, tiene que ver con el tema de la falta o no de trabajo, digamos. Entonces, con el tema de cómo se mantiene una ciudad, si una ciudad se mantiene limpia, iluminada, digamos, hay un montón de factores que hacen a la seguridad o a la inseguridad en este caso, con lo cual, digamos, es un área en la cual uno, y por suerte en Quilmes, con el apoyo del intendente Martiniano Molina, trabajamos en conjunto en reuniones de gabinete con las distintas secretarías para, obviamente, poner acciones de corto plazo que son necesarias de manera inmediata para, digamos, para mantener y tener contenida la situación. Y hay otros que llevan más tiempo poder volcarlas en el terreno, que llevan una programación y que además llevan una inversión. Eso hace que se demore un tiempo, como la construcción de un destacamento, la adquisición de vehículos, la capacitación de personal, la ampliación de los recursos que uno tiene, muchas veces humanos, donde hay que capacitarlos para que estén en la calle. Con lo cual, sin duda que hay medidas a corto, a mediano y a largo plazo. Lo importante en este caso es entender la necesidad que tiene el distrito. Cada distrito, insisto, tiene su propia realidad. No se pueden copiar modelos de otros lugares, sí se pueden tomar ciertas ideas muchas veces, pero hay que trabajar con la idea que se tiene de recorrer el territorio y mantenerse firme en las decisiones que uno ha tomado y en el programa de trabajo. Porque lo que es a mediano plazo y a largo plazo, si bien uno puede ir haciendo algunos ajustes, pero si uno pierde el norte de qué es lo que quería buscar como resultado, es como empezar siempre de cero. Y eso es lo que muchas veces ha sucedido en la Argentina, ¿no? Empezar a trabajar y lo que hizo el anterior no está bien y arrancar de cero. Entonces como que uno nunca termina de arrancar o cuando arrancó y tomó cierta velocidad, vuelve a frenar. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber invitarme, venido Lili, y por todos estos conceptos. Ojalá nos vaya bien a todos, ¿no? Y algún día terminemos con la inseguridad, no podamos hablar más de eso. Gracias. Gracias a vos. Y ahora les voy a contar una historia de un búnker de droga. El búnker estaba en San Martín, en Villa 8 de Mayo. La situación es bastante rara. Miren, todo empieza así. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, va de visita a un comedor en San Martín. Alguien se le acerca y le dice, pero mire que acá nomás están vendiendo drogas. ¿Y qué le dijo la gobernadora? Le dijo, bueno, llévame, mostrame dónde es. ¿Pero usted está segura? Imagínense la situación, ¿no? El hombre medio que dudó, pero sin embargo le dijo, sí, bueno, sí, yo quiero ir. Entonces yo la voy a llevar. De lejos, por supuesto, le dijo, este es el lugar. Y le dicen algunos búnker de los cochinos. ¿Por qué? Porque había cerdos en ese lugar. Simulaba ser otra cosa, una especie de chanchería, y en realidad se estaba vendiendo droga. ¿Qué hizo la gobernadora? Dio instrucciones y trabajó un grupo de policías en forma encubierta. Lograron grabar, filmar lo que ahí pasaba. Él se hizo pasar por un comprador. ¿Para qué? Para tener las pruebas y llevarlas a la justicia. Esto es lo que pasó en San Martín. Desde hace años venimos contando el grave problema del narcotráfico en la zona de José León Suárez y Billinghurst, en las cercanías de los basurales del Seamse. Hay algo que hace que San Martín sea un lugar estratégico para el narcotráfico. Está cerca de todo. Está cerca de Vicente López, está cerca de San Isidro, está cerca de Capital Federal. Lugares estratégicos donde la cocaína se paga más cara. Por eso San Martín se convirtió en el mayor distrito narco del conurbano. Vamos a conocer cómo se combatió a los narcos en la Villa 8 de Mayo, uno de los barrios más pobres que rodean al Seamse de José León Suárez, y cómo los vecinos organizados de un centro comunitario realizan un trabajo social formidable, no solo para alimentar a los chicos del barrio, sino también para rescatarlos de la droga y reinsertarlos en la sociedad. Es dificilísimo, no es imposible. Es difícil cuando hay una familia que está desmembrada, cuando hay un padre que no tiene laburo, cuando salís a la calle y la oferta es muy grande además, y donde no tenés un proyecto de vida. Son los dueños del barrio. Se llaman así. Es el dueño del barrio. Son los dueños de los barrios. Vos tenés que hablar con el dueño del barrio. El otro día uno de los chicos me dice, Lore, es más fácil que lo que vos te imaginás. Si queremos consumir, consumimos.
Pero si no tenés plata y no salís a robar, te golpean la puerta y te la dan. Siendo soldado, no estás pensando yo voy a vender para hacerme millonario. Yo voy a vender para consumir. Te la regalan. Lo que quieren es que se instale y que no se vaya. Creo que es el exterminio mismo. Es tomá, consumí, no importa, tomá, consumí. Más allá de si tenés o no tenés la plata o si me vendés o no me vendés. Consumí. A la larga vas a terminar siendo soldado. El barrio se arma sobre un basural que había cielo abierto en el año 98. Entonces las primeras acciones tuvieron que ver más que nada con eso, que era como bueno, lotear de alguna forma el espacio, parar los camiones de basura que venían a volcar acá, después empezar a ver cómo hacíamos para conseguir el agua, la luz, abrir las calles, que se hacía pico y pala. Todo arrancó así. Entonces es un barrio que tiene 20 años, ¿no? 20 muy años, joven. exactamente. Y en este trayecto de 20 años hemos transitado por muchas situaciones y circunstancias distintas. Creo que en esta última etapa podemos decir, lamentablemente, el tema de los alimentos vuelve a ser un tema, pero sobre todo el tema de las drogas es un tema, el consumo. El consumo de sustancias de los pibes es terrible. De los problemas más serios que tenemos es el tema de los narcos, pero serio de verdad, nos está arruinando la vida en todos los barrios. Nos están matando los pibes. Nos están matando los pibes ya no hay una cuestión, ya es parte de la economía social, la falopa. Nosotros acá tenemos diálogos o peleas, entre comillas, entre chicos muy chicos, 8 o 9 años, y vos comés en el comedor, y vos comés milanesa todos los días, sí, pero vos comés milanesa porque tu mamá es tranza, y vos comés en el comedor porque tu mamá es violadora. Claro. Y son nenes de 8 o 9 años. Estamos caminando, haciendo el recorrido que hizo la gobernadora. Sí, a pie. Sí, a pie. Sí. ¿Y tenía miedo ella? ¿Cómo? La verdad que no, o sea, de una dijo, estuvo en el comedor del barrio 8 de Mayo, donde trabajan mucho con la gente humilde, dándole, vamos a decir, oportunidades a los chicos y de todo tipo. Y dijo, quiero conocer el barrio. Y ahí yo le dije, vamos caminando, que a 2 cuadras están los tranzas y venden droga y que son los que arruinan la vida de los pibes. Y les sirve que los pibes no tengan, digamos, no tengan guita o lo que sea o vivan mal para poder ser soldaditos. Y ella, a pesar de las recomendaciones, digamos, de la gente de seguridad, digamos, empezó a caminar. Fue, conoció y bueno, y a las 2 semanas, 10 días, ponele, vino un procedimiento de prefectura, vinieron de civil, con moto, como diciendo que venimos a comprar. Es lo lógico, ¿entendés? Venimos a comprar. Sí. Y bueno, allanaron, rompieron el lugar de venta. ¿Y ahora, dónde era el lugar? ¿Era acá, claro, acá está, de esta pared al costado. Y ahora hay un móvil policial las 24 horas, todos los días de la semana, evitando que se vuelva a poner como puesto de venta, digamos, ¿no? O sea, ese es el punto. O sea, no es allanar y hacer de cuenta. Porque si vos allanás y haces un bluff y después siguen vendiendo, lo mismo que nada. Es más, metés al último eslabón de la cadena, que son los pibes adictos que están ahí como soldaditos para vender. Vos tenés que romper el lugar de venta y mantenerte el lugar para que no se vuelva a vender otra vez. Eso es lo que están haciendo, al fin lo hacen, así que es como hay que hacerlo. Estamos adentro. Entonces, lo que hicieron fue un trabajo de inteligencia. En ese momento vino, conoció el lugar. El trabajo de inteligencia lo usa la gobernadora, sí, básicamente. Vino, conoció el territorio, escuchó a los vecinos y fue a ver directamente el lugar. Obviamente que algunos dicen, pero no tiene que hacerlo ella. Bueno, está bien, pero cuando lo hace y que tomen, vamos a decir, entre comillas, los fiscales, los jueces y los policías, que vean cómo es el procedimiento. Lógico. Tiene que venir la gobernadora para que cierren un punto de venta. O sea, me vas a decir que si lo sabía todo el mundo, ¿por qué tenemos que llegar al extremo de que porque vino la gobernadora es que...? Y bueno, y
que venimos denunciando hace rato nosotros de la Fundación y yo en particular, y los, vamos a decir, las organizaciones sociales que están en los barrios, y que hay mucha connivencia con personal policial, jueces y fiscales. O sea, es la realidad. Se permitió que desde las fiscalías generales, de algunas fiscalías generales, se dé la orden de dejar a los fiscales ser permeables al delito que cometía la policía con narcotraficantes o con otros hechos delictivos, robo y qué sé yo, zona liberada, y los fiscales, viste, no moverse, por miedo, por complicidad, por inacción, por lo que vos quieras, por no comprometerse. Esa es la realidad. Estaba en el comedor del barrio 8 de Mayo, acá a 2 cuadras, entrevistándose con los referentes para ver todas las actividades sociales que hacen y también hablando de la problemática del narcotráfico. Y dijo... Porque es la que atraviesa al atraviesa barrio todo, y en el cual los vecinos son rehenes. Atraviesa la salud, atraviesa la seguridad, atraviesa la economía, atraviesa la elección entre vos decís, bueno, ¿qué hago yo? ¿Me voy a laburar por 20 lucas, 15 lucas o gano 3 lucas por turno de 8 horas, estando como soldadito con un fierro en el bolsillo? Y sí, atraviesa toda la estructura de la sociedad, el narcotráfico. Y también como que le dan un empoderamiento, ¿no? Ante los vecinos. ¿Y a vos qué te parece? Son los dueños de los barrios. Se llaman así, es el dueño del barrio. Son los dueños de los barrios. Vos tenés que hablar con el dueño del barrio. Esto es lo que diríamos clásicamente un búnker, lo que permite la comercialización de droga a través del agujero, donde se hace el pasamano típico de la entrega de dinero a cambio de las sustancias estupefacientes. ¿Ahí era el búnker? Ese es el búnker bonaerense, digamos, ¿tá? No es Rosario, viste, que te ponen un paredón, una ventanita. Esto es más precario, es un chaperío, una mesita, una luz, un foquito. O sea, listo, ahí mesita. Y acá era toda la cola. Claro, y depende del día, depende si hay o no hay, porque por ahí llega la mercadería tarde y hacen cola y te encontrás 20 personas. 10 personas, pero entras acá. O sea, pero esa es la precariedad total. La precariedad total, sí, exactamente. Y con esto hacen fortuna. Fortuna, el que la trae, no el que está acá paradito. El mismo comedor de donde la gobernadora salió a caminar a ver el barrio y que enfocaba la parte social desde otro punto de vista, ahora recibió a todos los chicos adictos, inclusive algunos que trabajaban acá como soldaditos, para curarse. O sea, para curarse, ese es el punto. Te curás, listo, la oportunidad es esta. Listo, ¿la aprovecharon o no aprovechar? Bueno, este es el camino. Listo, a ver, es un comienzo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, de manera integral, a mí me parece fabuloso. De ayuda acá en el centro comunitario, con chicos que ya se han recuperado y que son los mismos que asisten a los otros que están consumiendo, y estamos poniendo como mucho cartucho ahí porque entendemos que es la problemática de ahora, ¿no? Hoy en día es más fácil ser soldado que chorro, por así decirlo. Con el chorro vos corres mucho más riesgo, siendo soldado vos tenés la posibilidad, no estás pensando yo voy a vender para hacerme millonario, yo voy a vender para consumir. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo aquí en Código Penal. Y recuerde, nuestro tweet es @códigopenal20A24. Así que nos puede escribir, nos puede contar alguna historia. Nosotros se la vamos a responder. Gracias.